En videos anteriores estuvimos trabajando con el seno, el coseno y la tangente de la suma de dos ángulos y llegamos a estas expresiones. Ahora vamos a trabajar con el seno, el coseno y la tangente de la diferencia de dos ángulos. Es decir, estos ángulos, en vez de estar sumándose, van a estar restándose. Y vamos a trabajarlo en base a estas expresiones que tenemos para la suma. Pero ahora no vamos a tener una suma, vamos a tener una resta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar a la resta como la suma del opuesto. ¿Cómo sería eso? El seno de alfa más beta, vamos a considerarlo como el seno de alfa más el opuesto de beta. ¿Sí? Consideramos a la resta como la suma del opuesto. Entonces acá me apareció un menos beta. Menos beta, ¿qué es menos beta? ¿Qué es un ángulo negativo? Recordemos que cuando medimos un ángulo, lo que hacemos es pararnos en uno de los lados y si lo medimos en el sentido contrario a las agujas del reloj, a lo que recorren las agujas del reloj, es decir, en sentido antihorario, este ángulo lo consideramos positivo. Entonces, si nos paramos en el mismo lado, pero tomamos un ángulo que tenga la misma amplitud, pero que recorra el sentido de las agujas del reloj, es decir, un ángulo medido en sentido horario, ese va a ser un ángulo negativo. ¿Sí? Podemos considerar que este ángulo es el opuesto de este. Entonces, si este es menos beta, para beta sabemos que en el círculo trigonométrico, en el círculo unitario, este segmento representa el coseno, este segmento representa el seno y este segmento representa la tangente. Entonces vamos a ver cómo son esos segmentos para menos beta. Entonces vamos a calcular cómo es el seno de menos beta. Para beta era este segmento que es positivo, porque está apuntando hacia arriba, está apuntando en la dirección positiva del eje de la sí. Para menos beta va a ser negativo, porque está apuntando en la dirección negativa de la sí. Entonces, el seno de menos beta va a tener el valor opuesto al seno de beta. Va a tener la misma longitud, este segmento, va a ser el mismo número, pero con el signo contrario. Entonces, el seno de menos beta es menos el seno de beta. ¿Qué pasa con el coseno? Para beta, el coseno es este segmento, que es positivo porque está apuntando en la dirección positiva del eje de las X. Entonces, el coseno de menos beta, que es el ángulo de abajo, vemos que es el mismo segmento, o sea, está apuntando en la misma dirección, es el mismo. O sea que es igual, su valor es el mismo. El coseno de menos beta es igual al coseno de beta. Y con respecto a la tangente va a pasar lo mismo que con el seno. La tangente de menos beta va a ser el opuesto de lo que me dé la tangente de beta. Porque va a tener la misma longitud, pero el sentido opuesto. Entonces, la tangente de menos beta va a ser menos la tangente de beta. Con estos resultados, entonces, vamos a plantear esta suma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es venir acá, copiar lo mismo, pero donde me aparezca un beta, vamos a tener que poner menos beta. Entonces me va a quedar, para el seno de alfa más beta, va a ser igual a seno de alfa, ese no se modifica porque alfa no se modificó, sigue siendo positivo, por el coseno de beta. Pero en vez de beta vamos a escribir menos beta, porque ahora es ese el ángulo que yo tengo. Más, me dice el seno de beta, en vez de seno de beta tenemos que poner menos beta, por el coseno de alfa. Y ahora vamos a venir a estos resultados. El seno de alfa sigue siendo seno de alfa. Y el coseno de menos beta vemos que es igual al coseno de beta. Entonces simplemente podemos escribir coseno de beta.
Después tengo más el seno de menos beta. Y el seno de menos beta es menos el seno de beta. Entonces, a esta expresión la convierto en menos seno de beta por el coseno de alfa. Y esta es la expresión que necesitamos para la diferencia, para el seno de la diferencia, seno de alfa menos beta. Es muy fácil de recordarla porque con respecto a la expresión original, en la expresión original yo acá tenía una suma, acá tengo una resta, acá tenía una suma y acá tengo una resta. O sea, es muy fácil recordarla. Vamos a ver ahora cómo es el coseno. ¿Sí? El coseno de alfa más beta va a ser entonces el coseno de alfa menos, el coseno de alfa menos beta va a ser coseno de alfa más menos beta. Entonces vamos a escribir esto mismo, pero en vez de beta vamos a escribir menos beta. Me va a quedar coseno de alfa, que no se modifica, por coseno de menos beta, menos el seno de alfa por el seno de menos beta. Como ya vimos, el coseno de menos beta es el coseno de beta. Entonces yo puedo decir, vamos a escribir, coseno de alfa menos beta va a ser el coseno de alfa por el coseno de beta, porque el coseno de menos beta es igual al coseno de beta. Y acá voy a tener menos seno de alfa, que no se modifica, por el seno de menos beta. Y el seno de menos beta es menos el seno de beta. Entonces, este menos con este menos se van a convertir en un más. Seno de alfa por seno de beta. Y esta es la expresión para el coseno de la diferencia de dos ángulos. Como en el caso anterior, es muy fácil de recordar porque es prácticamente lo mismo que en el coseno de la suma, solo que acá esta suma se transformó en una resta y esta resta se transformó en una suma. Cambiamos el signo y listo. Y con respecto a la tangente vamos a hacer lo mismo, ¿sí? La tangente de alfa menos beta va a ser igual a la tangente de alfa más menos beta. Y cuando reemplacemos en esta expresión, me va a quedar tangente de alfa, ¿sí?, más tangente de, ahora tengo que escribir menos beta, sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de menos beta. Y ahora vengo acá y me fijo, la tangente de menos beta es menos la tangente de beta. Entonces, la tangente de alfa no se modifica, me queda tangente de alfa. Y la tangente de menos beta me va a quedar menos la tangente de beta. Entonces, acá lo que me hace es cambiar el signo. Sobre 1, que esto no se modifica. Y acá tengo tangente de alfa, que eso queda igual. Y tangente de menos beta se va a convertir en menos tangente de beta. Entonces, este menos con este menos se va a convertir en un más tangente de alfa por tangente de beta. Y esta es la expresión para la diferencia para la tangente de la diferencia de ángulos. Otra vez, lo que me cambia son los signos. Acá arriba tenía un más, acá tengo un menos, acá tenía un menos, se convirtió en un más.
La tangente, la tangente de la diferencia de dos ángulos es muy utilizado para encontrar, por ejemplo, ángulos entre dos rectas, que es algo que quizás hacemos un video más adelante.